Dios les bendiga, amados hermanos. En esta mañana vamos a explicar el estudio bíblico, el tabernáculo de Dios, el tabernáculo en el desierto. Pero para explicar esto tengo que explicarle a ustedes dónde viene la palabra tipología, porque la palabra tipología es un término teológico que significa tipo, que es sombra, y logía, estudio de la sombra, sombra de lo que había de venir. Como la tipología es un estudio de la sombra de lo que había de venir, tenemos que entender que es el estudio de Cristo Jesús que iba a venir a nuestras vidas y que murió en la cruz del Calvario, y que toda la expiación que hizo en la cruz del Calvario es tipo de lo que había en el tabernáculo. Por eso el estudio tipológico es importante. ¿Por qué? Porque nos enseña a nosotros la importancia de lo que realmente tiene esta acción, esta escritura para cada uno de nosotros. Por lo tanto, vamos a explicar claramente, en forma sencilla, lo que significa los tipos y la tipología que esto significa para cada uno de nosotros. Si vamos a ver, para entender este estudio en toda su magnitud, habría que estudiar en un seminario teológico o en un instituto bíblico o en un colegio universitario teológico para poder entender esto a cabalidad. Esto requiere mínimo 6 meses de estudio, pero yo puedo explicárselo a ustedes en forma sencilla para que ustedes lo puedan entender bien. No hay que ir a un instituto bíblico, no hay que ir a ningún centro docente para entender lo que esto simboliza y lo que significa para cada uno de nosotros. El tabernáculo como un todo expresa dos hechos en la religión israelita. Número uno, al estar en el centro del campamento o del camposanto, simbolizaba la presencia de Dios en Israel. Por eso en el campamento israelita que había en el desierto, a las orillas del monte Sinaí, Moisés recibió la orden de parte de Dios de hacer un tabernáculo conforme al original que estaba en el cielo, porque ya en el cielo había un tabernáculo. ¿Por qué en el cielo había un tabernáculo? Porque ya estaba escrito en la palabra, profetizado, que había que utilizar este tabernáculo como símbolo, como tipo, como sombra del sacrificio expiatorio que iba a ser el Mesías en la cruz del Calvario. Señalaba el medio divinamente señalado por Dios para que el hombre pecador pudiera aproximarse a Dios de una santidad inalcanzable, inefable majestad y perfecta unidad. Por lo tanto, esta estructura que se describe principalmente en el libro de Éxodos, en el libro de Números, tiene dos particularidades. Número uno, el patio exterior. El patio exterior, como ustedes ven aquí, este lugar donde está el altar de bronce y la fuente, eso se llama el patio exterior. Esta área aquí es el patio exterior. Aquí vemos una fuente y vemos un altar. Sin embargo, ubicado hacia el este y formado por cortinas suspendidas de pilares que se sostenían en bases de bronce, en el patio había dos objetos: el altar de la ofrenda, que es esta que está aquí, el altar de la ofrenda o el altar de bronce, y esto permaneció como un recordatorio. Este altar era un recordatorio perpetuo para el adorador, que en tanto que se acercaba al Señor, el sacrificio era esencial. La fuente de bronce, que es esta que está aquí, esta fuente que está aquí es una fuente de bronce. La fuente de bronce era donde los sacerdotes servían al altar, se lavaban las manos y pies antes de realizar sus funciones sacerdotales. Se levantaba entre el altar y el lugar santo. Enseñaba al adorador que para permanecer cerca de Dios uno debe permanecer puro en santidad. Eso está en Éxodo capítulo 40, versículo 30, y está en Tito capítulo 3, versículo 5. El tabernáculo se ubicaba dentro del patio. Éxodo capítulo 26, versículo 1. Consistía de cortinas que se ponían sobre un marco. El tabernáculo estaba dividido en dos partes: el lugar santo y el lugar santísimo. Esto que vemos aquí, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. El lugar santísimo es más pequeño que el lugar santo. El lugar santo y lugar santísimo. El tabernáculo
tenía este velo que simbolizaba la barrera que separaba al hombre pecador del Dios Santo. Eso está en Hechos, capítulo 9, versículo 8. ¿Por qué había una barrera que simbolizaba esto? ¿Por qué simbolizaba una barrera que separaba al hombre del pecado, al hombre pecador de Dios, del Dios verdadero? ¿Por qué había este tipo de barrera? Ustedes ven este tipo de barrera que está aquí. Esto eran unas cortinas y unas cubiertas. Eso está en Éxodo 26, capítulo versículo 1 al 14. Vemos aquí 1, 2, 3, 4. 4 columnas, y las 4 columnas son de bronce. Estas columnas de bronce simbolizaban Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Esto es un tetragramatón. Esto es una palabra griega que significa los 4 seres vivientes, los 4 evangelios. Es un simbolismo, es un tipo de lo que había de venir y es un tipo de lo que había anteriormente arriba en el cielo. Por lo tanto, Cristo tuvo que tomar este velo. Oigan bien, cuando murió en la cruz del Calvario, este velo que ustedes ven aquí, esta cortina se rompió en dos, dando lugar a que los 4 evangelios pasaran y tuviera el hombre pecador acceso a los 4 evangelios, y el evangelio de Jesucristo llegara a las vidas de todos los pecadores en el mundo entero. Por eso dice la palabra que porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿De qué forma podía llegar la vida eterna a ellos? ¿Y de qué forma podía llegar este testimonio a ellos? A través de los 4 evangelios. Por eso es importante que todo creyente y todo convertido y toda persona reciba primero la palabra de Dios para que luego pueda entender los misterios de Dios en su naturaleza, en todos sus aspectos. Es importante que este velo que ha sido roto desde que Cristo murió en la cruz del Calvario se mantenga estos evangelios presentes en la predicación de Jesucristo por toda una eternidad, hasta que Cristo venga por su iglesia. El tabernáculo se ubicaba dentro del patio y consistía de estas cortinas. Este velo simboliza la barrera que separa al hombre pecador del Dios Santo. Los 3 sinópticos, los evangelios, informan de la partidura del velo cuando Cristo murió, dando a entender que el camino al lugar santo estaba ahora abierto. Hechos capítulo 10, Hebreos capítulo 10, versículo 19. En el lugar santo al que entraban únicamente los sacerdotes contenían 3 objetos. Vamos a ver esos 3 objetos. Número 1, la mesa para la preposición de los panes. Es la mesa para el pan de la preposición. Esta mesa es importante porque en esta mesa estaban los 12 panes que simbolizan las 12 tribus de Israel. Y estos panes los podían comer únicamente los sacerdotes. Está el altar del incienso, que significa la oración que todos los creyentes deben de elevar al Dios Todopoderoso. Una oración constante sin cesar. Está el candelero de oro, que es nada menos y nada más que la palabra de Dios, que está a nuestra disposición para que la estudiemos, para que la escudriñemos y para que ella nos hable a nosotros y Dios nos hable a través de su palabra. El poner el pan sobre la mesa era un acto de acción de gracias por el mantenimiento de la vida y la dedicación de la vida así sustentada, y el reconocimiento de que el hombre no vive de pan únicamente. El candelero de oro es la palabra de Dios, el que servía de base para las 7 lámparas de oro, en tanto que brillaba en la oscuridad del lugar santo, indicaba la luz que debía arrojar Israel en el mundo. La iglesia ahora cumple con esa misión. Nosotros tenemos la responsabilidad de alumbrar al mundo con la palabra de Dios. Un altar del incienso que se ubicaba dentro del velo divisorio. Sobre el altar se ofrecía el incienso quemado en la mañana y en la tarde. Esto simbolizaba la vida de devoción del adorador y su búsqueda de Dios. La elevación del incienso era un símbolo de la ascensión de la oración al comienzo y al término del día. Por eso es importante orar por la mañana y por la noche, por lo menos 2 veces al día. Orar por la mañana y orar por la noche, orar por la tarde. En el tiempo del incienso el pueblo se unía en oración. Lucas capítulo 1 versículo 10 y Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 y capítulo 8 versículo 3. El lugar santísimo, que es este que está aquí, esta área, era el lugar en donde se encontraba la gloria de Dios, y allí entraba el sumo sacerdote una vez al año. Contenía 2 objetos. 2 objetos estaban allí.
Número 1. Estaba el arca del testimonio, el arca del pacto, que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Habían 3 cosas allá adentro. Eso está en Éxodo capítulo 25, versículo 16, significando que Dios, quien había llamado a su pueblo, había revelado su voluntad y su naturaleza ética, representando sus demandas sobre su pueblo. El propiciatorio, lo vamos a ver inmediatamente, el propiciatorio. El propiciatorio es este lugar que está aquí, en el arca. En el arca vemos un propiciatorio, que esta parte se llama también el asiento de misericordia. Ahí, en ese propiciatorio, se derramaba la sangre una vez al año. Sin embargo, una plancha de oro que descansaba sobre el altar y protegido por el querubín alado, que son 2 querubines que habían, 2 querubines alados que protegían ese asiento de misericordia, ese propiciatorio lo protegían ellos. Esas figuras que están ahí eran las que hacían la protección. Una plancha de oro estaba ahí y en el día de la expiación se rociaba la sangre sobre este, enseñando que la salvación es por la sangre del sacrificio, sangre protectora o expiatoria por el pecado. En aquella época era por un cordero, hoy es por la sangre de Cristo. Por eso Cristo se le llama el Cordero Pascual. Pascual, ¿por qué? Porque es el cordero sacrificado que vino a quitar los pecados del mundo. En aquella época era un cordero animal. Hoy tenemos ese sacrificio vivo en nuestros corazones, en nuestras vidas. Dios nos ha lavado con su sangre preciosa y ha derramado su sangre por ti y por mí. El simbolismo del tabernáculo encuentra su cumplimiento en Cristo. ¿Por qué? Porque esto simboliza a Cristo mismo. Si vemos aquí la chequina, este humo que está aquí, que baja sobre el lugar santísimo, esta chequina era la chequina de Jehová. Era el poder de Dios que descendía en forma de nube y hablaba con el sacerdote o hablaba con Moisés. Hoy día, para escuchar la voz de Dios o recibir la ordenanza de Dios, recibir sus instrucciones, que Dios nos hable, no necesitamos una cortina y no necesitamos entrar al lugar santísimo a través de un sacerdote, sino que vamos directamente hasta el lugar santísimo. Por eso el velo del templo en el día que Cristo murió en la cruz del Calvario se rompió en 2 pedazos. ¿Por qué? Dando lugar a que nosotros pudiéramos pasar al lugar santísimo directamente. Por eso ahora nuestras oraciones, la palabra de Dios, nuestras oraciones y la proposición son directamente a través de Cristo Jesús ante el Padre Celestial. Tenemos comunión con el Padre a través de Jesucristo. Si no fuera porque Jesucristo nos dio a nosotros y nos puso en lugares celestiales, como dice el libro de Efesios capítulo 1, Él no pudiéramos tener la comunión completa con Dios como la tenemos ahora. Ahora yo puedo ir ante el Padre y hablar con Él. Soy también heredero y estoy también apto para entrar por la puerta. Yo soy la puerta. Una vez Jesucristo me aceptó como único y exclusivo salvador personal de mi vida y fue mi rey, mi señor, y me aceptó como hijo y me adoptó como hijo y me hizo hijo de él por adopción porque me adoptó a través de su sangre. Yo paso por esta puerta, paso al lugar santo y paso al lugar santísimo. Ya no hay cubiertas, ya no hay cortinas, ya no hay ningún tipo de impedimento. O sea, la salvación es automática para el hombre. Antes había que esperar un año para que el sacerdote pudiera rociar la sangre una vez al año en este asiento de misericordia sobre el altar, el arca del testimonio, para que mis pecados pudieran ser perdonados. Ya no hay que entrar por esos rudimentos. Esos rudimentos están prácticamente abolidos porque Cristo Jesús abolió eso en la cruz del Calvario. Por lo tanto, esa representación que hizo Dios a través del tabernáculo, esa figura, esa sombra, ese ejemplo, ese modelo, es tanto para la humanidad como para ti y para mí. Por lo tanto, el sacerdote, vamos ahora al sacerdote nuevamente, el sacerdote tenía que utilizar unas vestiduras sacerdotales. ¿Por qué? Porque tenía que vestirse de gloria y tenía que estar en santidad. Por eso es importante eso, porque estas vestiduras tienen un significado también, como ya dije anteriormente. El pectoral, que tenía el Urim y Tumim para comunicarse con Dios.
La mitra tenía la lámina de oro que decía santidad a Jehová, las piedras de onice. Vemos estos tipos inmediatamente, los vamos a ver. Vamos a ver las vestiduras, rapidito. Muy bien. El sacerdote y sus vestiduras. El sacerdote y sus vestiduras. Las vestiduras del sumo sacerdote. Primeramente, las vestiduras que llamamos para honra y hermosura. Número 1. Son para honra y hermosura. Estas revelan los tipos del carácter y ministerio de Cristo. El perfecto sumo pontífice o sumo sacerdote. Las vestiduras para honra y hermosura consistían de 6 piezas, a saber, el racional, el pectoral, así se le llamaba, el racional o el pectoral, el éfod, el manto, la túnica, la brada, la mitra y el cinturón. El pectoral estaba hecho de oro, cardeno, púrpura, carmesí y lino torcido. Este era el pectoral, el racional o el pectoral. El mismo tenía estas piedras, en forma cuadrada, midiendo 1 palmo de ancho por 1 de largo. En las 2 esquinas superiores tenía 2 anillos de oro, los cuales se sujetaban 2 trenzas de oro, las cuales a la vez se sujetaban de las hombreras, o sea, en los hombros, a través de estas piedras de ónice. En las 2 esquinas estaba también sujetada el pectoral sobre el pecho del sacerdote. En las 2 esquinas inferiores también 2 anillos de oro, y por esto pasaba un cordón de jacinto. El cordón de jacinto es este que está aquí. 1, 2, 3, 4 cordones de jacinto. Sin embargo, a través de estos cordones de jacinto y a través de este pectoral que era colocado en la parte delantera del éfod, este hacía que el racional se mantuviese firme sobre el pecho del sacerdote. Sobre el racional o el pectoral había 4 hileras de piedras preciosas. Cada hilera consistía de 3 piedras preciosas diferentes, haciendo así un total de 12 piedras, una conforme a las tribus de Israel. Sobre cada una de estas estaba escrito el nombre de uno de los hijos de Israel, según las tribus de Israel. De manera pues que el sacerdote tenía los nombres de los hijos de Israel. Los nombres de los hijos de Israel están aquí, escritos en estas 4 hileras. Estaban descansando sobre sus hombros, y el sacerdote podía tener entonces un precioso tipo de que los hijos de Dios están descansando sobre el corazón amoroso del Señor Jesús. Esto es tipo de los hijos de Dios descansando sobre el Señor Jesús. Ese es el tipo de esto, de esta parte de la vestidura, quien continuamente Jesús nos lleva delante del Padre en intercesión. El racional o pectoral era una especie de saco, y dentro del mismo se colocaba lo que se llamaba el Urim y Tumim. Eso está en Éxodo capítulo 28, versículo 30. La Biblia no nos dice exactamente lo que era. No hay definición ni explicación para esto, y por lo tanto no sabemos ni aún la forma de estos objetos. Urim sí significa luces, sabemos el significado. El Urim significa luces y Tumim perfección, es perfección de luces. Y era por medio de estos 2 objetos que Dios manifestaba su voluntad cuando se trataba de discernir en cuanto a la inocencia. Por eso vemos en la palabra que habla acerca del rey Saúl, que él fue rechazado por Dios, y dice la palabra que él trató de escuchar la voz de Dios en sueños, por revelaciones, por Urim, por Tumim. Utilizó todo lo que había disponible en aquella época. Dice la palabra que no le habló ni por Urim ni por Tumim. Dios hablaba a través de estas figuras. Fuesen 2 piedras, el Urim y el Tumim, fuesen 2 piedras, según creen muchos exégetas y teólogos, y para averiguar la voluntad de Dios. Las mismas fuesen extraídas de racional, y algo en su color indicase su voluntad, cambiaban de colores. El sumo sacerdote, revelando la voluntad de Dios al pueblo por medio del Urim y Tumim, tipificaba a Cristo revelando la voluntad de Dios a nosotros por medio del Espíritu Santo. Dice 1 Corintios capítulo 2 versículo 10, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué era el éfod? El éfod que vemos aquí, el éfod, este éfod
estaba hecho de los mismos materiales que el racional. Esta pieza era la pieza sacerdotal distintiva. El mismo colgaba de las hombreras hasta la cintura. La parte más importante del éfod eran las hombreras, sobre la cual habían 2 piedras de oniquina, una a cada lado. Sobre cada una de estas estaban grabadas 6 de los nombres de los hijos de Israel. 6 y 6 son 12. Conforme al nacimiento de ellos, eran por tanto dichas piedras de memoria a los hijos de Israel y Aarón, que sus nombres eran continuamente llevados delante de la presencia de Jehová. Hoy día, Cristo Jesús lleva nuestros nombres constantemente a la presencia del Señor. Los hombros son símbolos de fuerza. Los hombros, donde están estas piedras de onice, son símbolos de fuerza. El principado sobre su hombro, Isaías 9:6. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, no entraba solo, sino que llevaba sobre sus fuertes hombros a unos hijos de Israel, a quienes representaba. Por eso aquí estaban escritos los 6 nombres, 3 y 3, y 3 y 3 son 12. En otras palabras, habían 3 nombres aquí escritos, 3 nombres aquí y 3 nombres acá. 3 y 3 son 6, y 3 y 3 son 6, 6 y 6 son 12. Estaban alrededor del pectoral y del Urim Tumim. En otras palabras, a través del sacerdote, Dios hablaba con las 12 tribus de Israel. Dios se comunicaba de esta forma con el pueblo, con la congregación de los santos. Lo hacía de esa manera, pero para hacerlo así tenía que estar en santidad y tenía que utilizar la mitra de santidad en una lámina de oro. Vamos a seguir entonces ahora con el próximo elemento que había en estas vestiduras. El manto, este es el manto del éfod. Estaba hecho de jacinto. Este manto estaba hecho de jacinto. Si vemos aquí, vemos las piedras de jacinto aquí instaladas, y vemos aquí piedras de jacinto también. El manto, o sea, el color celestial que representa a nuestro príncipe de paz, Cristo Jesús. En sus bordes inferiores, el manto tenía como adornos granadas y campanas de oro, que son estas que están aquí, las campanas de oro. Estas son las campanas de oro. Campanas de oro. Estas estaban arregladas en orden alternativo. Las campanas producían cierto sonido cuando el sumo sacerdote salía del lugar santísimo. Las granadas hablaban de fecundidad. Las campanas de testimonio, había el mismo número de cada una, indicando que nuestro testimonio y nuestra fecundidad deben de ser iguales. En Cristo, estas 2 cosas estaban perfectamente balanceadas. Sus obras eran en todo sentido consistentes con sus palabras. En otras palabras, tenemos que dar fruto. La fecundidad es la fecundidad de los frutos que tiene que dar el creyente. No es la fecundidad de tener hijos, no, es la fecundidad espiritual. Deben de ser iguales al testimonio. Tanto nuestro testimonio y nuestros frutos tienen que ser iguales delante de Dios, a través de Cristo Jesús. La túnica labrada. La túnica labrada habla esta de justicia y perfección. Estaba hecha de lino fino, así la pureza inmaculada de nuestro amado Jesús. La mitra, que es el sombrero, era una especie de turbante que se ponía alrededor de la cabeza. Esta estaba hecha de lino fino, sujeta a dicha mitra con un cordón de jacinto. El cordón de jacinto está aquí. Este que vemos aquí es el cordón de jacinto. Sobre esta plancha estaba grabada la siguiente inscripción, que está en oro: Santidad a Jehová. Esta pieza declaraba el carácter santo de aquel representante del pueblo ante Dios. Tipificaba la santidad de Jesucristo, nuestro representante en la presencia de Dios. Habla también la mitra del investimiento de Dios sobre nuestras mentes, dándonos la sabiduría que necesitamos para servicio. Tenemos también el cinto o el cinturón. Es bien importante esto, el cinto, el cinturón. Hay muchos creyentes que no están ceñidos. La Biblia nos enseña que tenemos que estar ceñidos. Dice que servía para mantener las otras piezas en su lugar. Es un símbolo pues de servicio, ofrendado por los puros motivos. Hablaba el mismo de Cristo, quien se humilló a sí mismo y se hizo siervo de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que someternos y sujetarnos. Tenemos que ser creyentes sujetos y sumisos y siervos.
ante Dios. Porque el Hijo del Hombre, dice la palabra, porque el Hijo del Hombre tampoco vino para ser servido, mas para servir. Marcos 11:46. Todavía Él está sirviendo, pues es ahora nuestro sumo sacerdote, un ministro del verdadero santuario, sentado a la diestra del trono de la gloriosa majestad en los cielos. Era el cinto tipo de la consagración al servicio. Por lo tanto, vemos que en el sumo sacerdote, en su vestimenta, está tipificado el servicio, la consagración, la humildad, el carácter, santidad. Está todo tipificado exactamente como Dios quiere que tú y yo andemos delante de Dios. Dios busca que nosotros seamos perfectos en santidad. Oiga bien, que seamos perfectos en santidad delante de Dios. Ahora, el sacerdote tiene que consagrarse delante del Señor. Tiene que consagrarse. Aarón y sus hijos fueron consagrados a un mismo tiempo. Podemos considerar a Aarón como un tipo de Cristo, nuestro sumo sacerdote, y a sus hijos como tipo de los creyentes. La consagración de Aarón fue diferente a la de sus hijos en lo que concierne a las unciones y a las vestiduras. La ceremonia de la consagración puede dividirse en tres. Los sacerdotes son lavados por Moisés. Los sacerdotes son vestidos con vestiduras sacerdotales. Y los sacerdotes obtienen las unciones, la unción de aceite, la unción con sangre y el rociamiento de ropa con aceite y sangre. Por lo tanto, estos sacrificios que se hacían antes, Cristo los hizo en la cruz del Calvario. La eficacia de los sacrificios de animales fueron en aquel entonces, pero no fue suficiente para cubrir el pecado. Dice Hebreos 10:4 que aunque los sacrificios cubrían el pecado, no podían quitarlo. Cubrían el pecado, pero no podían quitarlo. En otras palabras, el pecado era cubierto, no era lavado, no era borrado en aquel entonces, era cubierto. Cristo Jesús murió en la cruz del Calvario y los pecados tuyos y míos fueron lavados y lanzados al fondo de la mar. Esa es la diferencia, que en aquella época se cubría el pecado, pero no se podía quitar. En esta época, en la gracia, Cristo limpia mis pecados, lava mis pecados y bota los pecados y los lanza al fondo de la mar. Había una gran diferencia entre el alma de una criatura racional libre para pensar y actuar y una bestia irracional, destituida de pensamientos independientes y entendimiento moral. Había, además de la falta de relación en la naturaleza del pecador y la del sustituto, que es el animal, la razón de que éste carecía de voluntad propia para ofrecerse a sí mismo como tal. No era un acto voluntario de la víctima. Esta era sacrificada por el sacerdote en favor del pecador. El cordero iba al matadero, era sacrificado, pero el cordero no iba voluntariamente, porque el cordero no es de naturaleza racional. El cordero no piensa. El cordero es una criatura que no tiene razonamiento de por qué lo van a matar. O sea, ningún animal sabe por qué lo van a matar. Pero sin embargo, Cristo se ofreció a sí mismo, y esa razón que había en Cristo, que es la razón y la mente de Dios, lo hizo a él ser el cordero perfecto para morir por ti y por mí. Lo que le daba a los sacrificios de animales eficacia y poder para cubrir el pecado era que ellos tipificaban el perfecto sacrificio. Simplemente tapaban y cubrían el pecado. Ordenado desde antes de la fundación del mundo, que se haría una vez y para siempre, los adoradores judíos se salvaban por la fe en los arreglos existentes que había en aquella época. Por fe en el plan divino de salvación para aquellos tiempos. Podemos compararlos con niños que descansan enteramente en la bondad de sus padres y se entregan por completo a sus sabias guianza, aunque todavía no puedan comprender hacia qué fin ellos los conducen. En las mentes pensadoras, la imperfección de los sacrificios de animales no dejaría de revelarles que la venida del Mesías era imprescindible, en cuya venida se asociaba siempre la introducción de un estado de orden y perfección. Los israelitas justos pensarían en el diseño celestial que le había sido dado a Moisés en el monte y mirarían hacia adelante, hacia la venida del perfecto sacrificio, del cual el sacrificio de animales era tan solo un tipo.
Por eso que en aquella época la tipología era para enseñarle al hombre, para que el israelita, el judío, el hebreo pudiera entender claramente que aquel sacrificio y aquel ceremonial que se hacía era un tipo de lo que había de venir, era sombra de lo que había de venir. El pueblo de Dios no entendió esto, no lo entendió. Algunos los entendieron, algunos los honraron esta verdad escritural. Pero sin embargo, nosotros, a través del discernimiento que nos da el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, entendemos que este sacrificio fue un sacrificio válido tanto por ti y por mí. Por eso hay que entender que en este tiempo que estamos viviendo es importante que podamos entender esto para poder enseñarles, predicarles al mundo de pecado, al mundo pecador, al mundo que está perdido, que todavía hay un plan de salvación que está vigente en este momento, porque el Señor aún no ha venido, está disponible tanto para ti como para mí, como para ellos también. Por eso es importante que el creyente entienda y sepa que no debemos de invalidar la sangre de Cristo, no debemos de invalidar. Por eso es que el creyente que está en Cristo Jesús, el creyente convertido, el creyente santificado, cuando se aparta del Señor, pone en riesgo la salvación de su alma, simplemente por el mero hecho de invalidar la sangre de Cristo. No podemos invalidar esa sangre porque esa sangre fue perfecta, esa sangre fue exclusiva para nosotros, esa sangre Dios la dio para que tú y yo fuéramos redimidos y fuéramos salvos por gracia, y para que esa sangre nos librara de todo pecado, para que esa sangre borrara nuestra iniquidad, nuestra rebelión, para que esos pecados quedaran sembrados en lo profundo de la mar, para que Cristo Jesús fuera nuestro sumo sacerdote de una vez y por siempre. Por eso el Señor murió en la cruz del Calvario. Tenemos que honrar ese sacrificio que Él hizo. Hay que honrarlo. Por lo tanto, amados hermanos, hasta aquí el estudio bíblico del tabernáculo. Lo que era, la sombra, el ejemplo, la figura, el modelo de lo que iba a venir, que fue Cristo Jesús. Por lo tanto, entremos por sus puertas, entremos a sus atrios con adoración y alabanza, entremos en oración con ungüento santo, con incienso santo, lavemos nuestras vestiduras en su sangre preciosa y sacrifiquemos alabanza delante de Dios. Y que el candelero de oro, su palabra, sea nuestra guía en todo momento. Y que nosotros tengamos acceso a través de ese velo y que su palabra se cumpla en nuestras vidas y que nos haga creyentes en la perfección que Cristo quiere que tú y yo andemos. Que Él sea nuestra arca, que sea nuestro tabernáculo y que habite en nuestros corazones por todo el tiempo que estemos aquí en la faz de la tierra. Porque ya pronto vamos a elevarnos al tercer cielo y Cristo viene por su iglesia y viene ya. Dios te bendiga y Dios te guarde.